Vamos a arrancar con quien ahora sí es el oficial precandidato a la presidencia por el Partido Nacionalista y quien ha venido ya alguna vez al programa, pero en su condición de ministro de Vivienda, cargo al que renunció para asumir esta que definitivamente es la carrera más complicada en su corta, pero exitosa, hay que decirlo, carrera política, el señor Milton von Hesse, porque no es von Hess, como algunos dicen, escucho en televisión, encima, reportero, von Hess, es von Hesse, señores, Milton von Hesse. Ya está conmigo aquí en el programa. Gracias por venir. Gracias, Juliana, gracias por la invitación. Debo decirle que cuando me enteré que era usted el precandidato, dije, qué bacán, me parece que es una persona honesta, no le conozco algún anticucho, pero digo, ¿tendrá la suficiente experiencia como afrontar una campaña tan brava como la que se viene? Esa pregunta me la han hecho varias veces y lo que digo es, usualmente se reclama que gente que no está metida en política electoral entre a la política electoral partidaria. Y eso es lo que he hecho. Primero, a invitación del presidente de la República, quien me hizo la sugerencia, no en un día, sino en varios días. Luego, después que renuncié, cuando todavía andaba en un proceso de reflexión, recibí una carta de los referentes del Partido Nacionalista para que me inscriba en el partido con la finalidad de ser precandidato. Y eso fue lo que terminó de convencerme. Podía haber ido políticamente, me hubiera podido presentar como independiente, pero creo que no es coherente. Creo que ese reclamo que siempre se hace desde fuera de por qué no participamos más en política, por qué los tecnócratas nos quedamos desde el balcón y solemos decir, los políticos son ellos son los que hacen la política. Ahora pues nos metemos con las ganas también de mejorar la política, con las ganas de hacer la reforma desde los partidos y consolidarlos. Quiero seguir creyendo, señor von Hesse, que usted no miente y que es una persona honesta, pero me cuesta creer eso de que fue Yantumala el que estuvo detrás, convenciéndolo, explicándolo que era lo mejor que usted asumiera esta invitación para ser precandidato. ¿No fue Nadine Heredia? Yo con el presidente solía despachar en las noches a partir de las 11 de la noche y generalmente varias veces a la semana, por lo menos 3, amén de todos los viajes que he hecho con él a todo el país. Y es en ese contexto en el que después de esas conversaciones nos quedamos conversando sobre esta posibilidad. Él me lo planteó. A él le pareció, primero me lo planteó como una idea, yo pensé que quería escuchar mi opinión sobre el tema de las candidaturas y después fue llevándome hacia una propuesta, a una sugerencia concreta, ¿no? Algunos podrían decir que fue usted manipulado o que el nacionalismo a través del presidente de la República, la primera dama, lo están utilizando para esta campaña. A mí no me está utilizando nadie, ya estoy grandecito. Tengo una experiencia larga en el sector público. De hecho, descubrí mi vocación pública cuando estaba ya en los últimos años del colegio y por eso estudié economía. Para mí la economía era un vehículo para poder diseñar política pública que pudiera contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente. Esa fue mi motivación. Y ahora, ya desde este reto que se plantea, que es desde la presidencia de la República poder implementar todas las ideas que uno ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y hacer una campaña diferente, una campaña sin adjetivos, sin agresiones. Si algo la gente está harta es de las discusiones, de la patada al pescuezo, de la chaveta y también de las propuestas demagógicas. En mi boca no vas a encontrar jamás una propuesta demagógica, porque no podría, eso sí no podría. Si la gente nos quiere, que nos quiera tal como somos. ¿Y cree usted entonces, en función a todo lo que acaba de decir, que representa realmente el espíritu del Partido Nacionalista hoy? Porque evidentemente el gobierno, que es el Partido Nacionalista también, está envuelto en una atmósfera demasiado gris, con muchas denuncias. La gente ya no cree en el presidente de la República, la gente duda muchísimo también de la primera dama, incluso más en ella que él. Y usted ahora está envuelto también en esta especie de combo, de paquete, y por lo tanto
se puede ver altamente perjudicado cuando tiene una carrera, cuando tiene un legajo bastante limpio como asesor en el Ministerio de Economía. Usted es un experto en tema de saneamiento, es alguien que ha recorrido las principales universidades del mundo. Caramba, no es cualquier cosa y hay que reconocerlo. ¿Por qué aceptar? Porque justamente por lo que le expliqué, porque se presenta la oportunidad de seguir contribuyendo con el país. Yo nunca me puse como objetivo de vida ser ministro de Estado, por ejemplo, que es mi primer paso en la política. Yo no me lo propuse. Fue una propuesta que vino sola. Yo andaba ya en la Universidad del Pacífico, yo dirigía una maestría en gestión pública, maestría que además creé y que la dejamos en número 1 en Latinoamérica, y estaba haciendo consultorías por varios países de América Latina cuando me proponen integrarme al gobierno. El presidente siempre lo ha planteado de manera muy clara. El objetivo de nosotros es que todas las personas tengan oportunidades, que la libertad se ejerce mejor cuando estoy en condiciones de tomar decisiones y no antes de. O sea, un niño que, por ejemplo, vivió desnutrido la mayor parte de su infancia, es un niño que va a estar en diferente condición de competir con un niño que sí tuvo la oportunidad de alimentarse bien o estar bien nutrido. Yo recuerdo cuando usted lo nombran representante de la cartera de Agricultura, sí, después lo pasan a Vivienda, sí, muchos dijimos, oye, qué bacán, ¿no? O sea, Milton Bonjese aceptar, caramba, un cargo así en este gobierno, con todos los cambios que han habido, con todos los gabinetes que han pasado. Y la verdad es que hay una frase que yo me acuerdo que se lo comenté a un grupo de colegas en ese momento. Yo creo que Bonjese es demasiado lata para tan poco atún. Mire, nosotros, gracias al apoyo del presidente, pudimos hacer una política de riego súper interesante. O sea, siempre los proyectos de irrigación en el Perú se habían concentrado básicamente en la costa. Creamos el programa Mi Riego para la gente que vive sobre los 2.000 metros de alturas y en este minuto hay aproximadamente 100.000 hectáreas asociadas a pequeños campesinos que vivían en subsistencia y en lugar de tener una cosecha al año van a tener 2 cosechas al año. Esa es una transformación enorme que es parte del paquete de proyectos y programas que ha hecho este gobierno en materia de inclusión social. Pero ¿no cree usted que debería de ser consciente también que, para bien o para mal, en una campaña política, más allá de las propuestas, la gente mide al candidato en función básicamente a 3 aspectos, ¿no? Si es popular o no, qué tanto me convence, qué tan carismático, tan simpático. 2, qué tanta trayectoria tiene, porque por lo mismo estamos viendo a muchos que quieren repetir el plato. Y 3, a quién o quiénes representa. Y este último punto, quizás mire usted, es el que le puede jugar más en contra, porque el Partido Nacionalista, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dicen los sondeos, ha perdido muchísimo, empezando por el Congreso de la República. Entraron 47 y se fueron 20. Mira, yo he trabajado en 5 gobiernos. Todos los gobiernos, sin excepción, hacia el final, el último año, tienen una caída en la popularidad, que en los últimos meses viene este tema de reconciliación de afectos y la popularidad empieza a subir. Generalmente un gobierno, sobre todo cuando está pasando por una crisis internacional muy seria, un gobierno se recuerda mejor en el futuro. Pensemos hoy día, prácticamente ningún expresidente ha sido un mal presidente y hemos tenido de todo en este país. Pero aquí estamos hablando de una situación particular, ¿no? Porque hay un presidente que decidió ser candidato con un discurso más virado hacia la izquierda, con un polo rojo, diciendo no a Conga en Cajamarca. Y luego fue modificándose, empezó a surgir este efecto camaleónico, el polo se tiñó, lo pasaron por lejía, se convirtió en blanco, de pronto defendiendo al empresariado, una persona mucho más abierta, con un discurso incluso más conciliador, con una esposa en ese entonces muy simpática, que lo acompañaba, inteligente, con ideas políticas, y luego vinieron las denuncias, y luego vino la sobreexposición de esa primera dama que empezó a caer ya antipática, y acusaciones por corrupción y situaciones que pues la gente evidentemente no se las perdona, y quizás no necesariamente por el daño ocasionado o por el delito cometido que no se ha podido comprobar todavía porque varias cosas están en investigación, sino por la falta de humildad. ¿Usted qué
le critica a este gobierno? ¿Qué le podría decir al propio presidente, ya que tienen esta relación tan cercana? Esto ya tú mal hiciste mal. No. 1, 2, 3, 4, 5. No, el presidente sabe muy bien cómo yo pienso. Yo he hecho varias críticas públicas en estos días. Pero déjame contestarte un pedacito que me parece muy importante. Cuando me hablaste de que el Partido Nacionalista vino cambiando en el tiempo, lo que nunca ha cambiado es el objetivo inicial, que es mejorar la calidad de vida de los que menos tienen en este país. Entender que un partido de fútbol tiene que jugarse en igualdad de condiciones. Una carrera de 100 metros planos no puede ser posible que algunos partan en la línea de partida y otros bien por atrás. Pero no siempre el fin justifica los medios, señor Bongese, y en ese camino hacia el objetivo trazado no puedes traicionar tantas lealtades, ¿no? Bueno, yo no conozco un caso de traición de lealtades. Yo me refiero a toda esa gente que votó por un discurso, votó por un presidente que representaba algo que en ese momento incluso fue idealizado por justamente la gente con menos recursos y que de pronto sintió que ya no existía, que se obtuvo el poder y que toda esa el objetivo, figura desapareció. Si uno mide al gobierno a partir de todos sus indicadores, hace poquito hemos estado con todos los representantes de los ministerios de Economía y Finanzas o Hacienda del mundo, diciendo Perú la gran excepción, ya no en América Latina, en el mundo, con todos sus indicadores. Un país que crece a pesar de las adversidades internacionales y no decrece, un país que disminuye pobreza. Ya en América Latina, ya los países no disminuyen pobreza, se estancaron, y Perú sigue disminuyendo pobreza, y es un país que eso era la propuesta del presidente Humala. Por eso él siempre decía, no soy de izquierda ni de derecha, soy de abajo, estoy con los de abajo, y hacia ellos han estado puestos nuestros mayores esfuerzos, y eso también se refleja en los índices de popularidad. Las encuestas en su componente rural son mucho más generosas en la aprobación del gobierno que las encuestas urbanas. Bueno, quizás también sea porque se pecó de populista. No ha habido populista. Hubiera habido populismo si se hubieran hecho programas sociales con dos características. Primero, sin focalizar, y segundo, metiéndole un componente político muy grande. Eso en ninguno de los casos se ha hecho. Perú hoy día es el ejemplo, en un caso así de estudio de cómo se debe hacer una política social inclusiva a partir del ciclo de vida de la población, ¿no? El peruano hoy día, yo tuve la suerte, tú tuviste la suerte de tener una buena educación y por eso estás sentada ahí. Yo también tuve la suerte de tener una buena educación que mis padres me la procuraron. Si hubiéramos nacido tú y yo en un hogar como el de millones de peruanos, en que sus padres no tenían esos recursos, los chicos no podrían tener, como ahora, decenas de miles de chicos con beca 18, la posibilidad de trabajar, de estudiar en las mejores universidades del país e incluso del mundo. Me encantaría pensar y decirle, estoy de acuerdo con usted, con los programas sociales, un país se puede transformar a través de la educación, porque incluso creo que la educación es un factor fundamental, y creo incluso que el actual ministro Saavedra es el mejor del gabinete, sin miedo a arrepentirme o a tener que retractarme más adelante. Me parece que es una persona que sabe mucho, pero solamente eso no necesita el país. Hay una inseguridad que la vemos y la vivimos todos en zonas rurales, en zonas urbanas, en provincia, en capital, niños, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, embarazadas, bebés, etc. Hay un tema de corrupción que parece que nos haya terminado por acostumbrar a vivir en eso. Así es. Ya no esperamos, en realidad, afrontar una situación con verdad, con que efectivamente tal o cual persona nos va a medir a todos con la misma vara. No, acá es más puede el que más tiene. Por eso tenemos que cambiar la institucionalidad de este país. Por eso tenemos que hablar ya de propuestas concretas para todos y cada uno de los temas. No tiene sentido que la situación de falta de seguridad en el Perú sea solucionada con tanques en la calle, con soldados, con fusiles y munición de guerra para enfrentar la delincuencia. ¿Cómo eso se no soluciona es entonces? Se soluciona, el problema es mucho más complejo que eso. Nosotros hace más de 2 años
pedimos facultades legislativas para hacer una reforma integral de la seguridad y fueron denegadas en el Congreso de la República, y el Congreso ofreció en su momento dar esas normas. Recién, hace poco, cuando fuimos con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, a solicitar las facultades y nos las dieron, hemos sacado más de 2 decenas de decretos legislativos relacionados a aspectos de seguridad, con una mirada mucho más integral. La seguridad no es solamente un tema de que la policía agarre al ratero y lo meta preso. Es mucho más complejo. Ok, pero al principio, perdón que lo interrumpa, sí, el gobierno no necesitaba solicitarle al Congreso de la República facultades especiales para legislar en materia de seguridad ciudadana. Lo Sí. que pasa, y deberían reconocerlo sí, y admitirlo, que se pusieron las pilas tarde, que descuidaron un problema que ya muchos analistas, expertos y la propia realidad les decía, esto está sucediendo, y voltearon la mirada para preocuparse por otras cosas. Y dentro de esas otras cosas, señor Bongessi no lo puede negar, es el tema Nadine Heredia. Y todas estas denuncias y acusaciones que empezaron con situaciones relacionadas al supuesto delito de lavado de activos, luego la mamá, la tarjeta de crédito de la amiga, ahora el tema de las agendas, y eso, nos guste o no, evidentemente desconcentra al mandatario, que es el presidente de la República, para que enfoque toda su atención en lo que realmente importa, que es trabajar para todos los peruanos. Yo no creo que Ollanta pueda estar muy tranquilo reuniéndose y despachando con los ministros, sabiendo que Nadine Heredia debe estar jalándose los pelos para saber cómo sale esta situación. Hay mucho de mito en todo lo que se dice sobre la primera dama, pero en el caso específico de seguridad, los primeros intentos, los primeros abordamientos del problema fue a través de equipar, como nunca se han equipado las fuerzas policiales, los patrulleros inteligentes, las nuevas comisarías, toda la parte de infraestructura, los sistemas de comunicación, etcétera, y luego la parte también propiamente de carrera policial, que se han hecho todas las reformas salariales, etcétera, y ahora lo que corresponde es la parte institucional. Pero con eso que se ha avanzado, poco o mucho, sí, no se ha visto un verdadero reflejo para bajar los índices de violencia, delincuencia, secuestros, extorsión, violaciones. No se ve. Entonces es como que yo esté llenando un chanchito y lo agarro, lo peso, y cada vez pesa menos. ¿Cómo? Se estoy metiendo monedas. Por eso, es un tema complejo, que hay que abordarlo de manera compleja. No es simplemente, como decía, poner un tanque, poner militares en la calle y que empiecen a disparar al primero que le parezca sospechoso. La seguridad es una tarea de todos. Todos tienen que intervenir, no solamente la policía, no solamente el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, también el Ministerio Público, también el Poder Judicial, también la articulación con los gobiernos regionales, con los municipios provinciales y con los municipios locales. Hoy día la tecnología puede hacer maravillas, pero si no están creados esos canales de comunicación entre todos, entonces todo va a tener resultados acotados.